Muy bien. Entonces vamos a compartirles la pantalla de la presentación. Teoría de la norma jurídica. Precisamente esta clase habla de cómo surge el derecho, cuáles son las diferentes fuentes del derecho, de lo que hoy conocemos ya como derecho, de lo que hoy conocemos como preceptos jurídicos, de lo que hoy conocemos como ley, lo que conocemos como códigos civiles, códigos penales, códigos mercantiles, etcétera. Entonces, esa es la idea de conocer de dónde emana esa necesidad de generar leyes, de generar marcos legales, de generar un protocolo, de generar un paso a paso, ¿sí? Para la aplicación de las leyes. Fuentes del derecho. Será importante analizar los diferentes significados de la palabra fuente en el ámbito jurídico. De acuerdo con García Maínez, para lo cual mencionaremos primero los tipos de fuente reconocidos como lo son las fuentes formales y las fuentes reales, así como también las fuentes históricas del derecho. Las fuentes formales son procesos de manifestación de las normas jurídicas. Entonces, las fuentes formales son procesos de manifestación de las normas jurídicas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas. Perdón. O sea, todos los sucesos, el comportamiento de la sociedad, básicamente, cómo va evolucionando eh, la forma de vivir de la sociedad, son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas. En cuanto a las fuentes históricas, son todos los documentos, papiros, libros y todo el antecedente que tenemos de, de legislaciones o de códigos o de estudios de pensamientos jurídicos. Muy bien. En el capítulo 1 vamos a ver la clasificación de las fuentes formales del derecho. Diversos procesos, perdón, diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Esos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera. O sea, estos factores sociales, económicos, políticos y religiosos que ocurren en nuestra vida diaria dan como consecuencia una generación de nuevas leyes a fin de cubrir toda la evolución que va teniendo la sociedad, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. Muy bien. Quise hacer aquí un pequeño esquema de las fuentes del derecho que conocemos y que hemos ya definido como las más importantes y las oficiales fuentes del derecho y que hoy por hoy son reconocidas como las que existen. Primero tenemos a la costumbre, la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. La costumbre es muy interesante fuente del derecho. Acuérdense que en el argo popular siempre hemos dicho que la costumbre se hace ley, ¿sí? Y es un argot popular, pero la verdad es que es una realidad. La costumbre se hace ley. Muchas de las leyes que hoy conocemos primero eran actividades humanas que fueron realizándose a través del tiempo y que finalmente a alguien se le ocurrió hacerlo ley. ¿Cuándo se hizo ley? Cuando a alguien se le ocurrió romper esa actividad humana de alguna manera
y donde de ahí todos se dieron cuenta que no era bueno romper esa actividad humana que se tenía por años. Entonces vamos a hacer la ley para que ahora sí, con el soporte de la ley, ya nadie pueda romper esa costumbre, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. La ley, obviamente la ley es una fuente del derecho, la ley con todo su proceso jerárquico y proceso para la creación, proceso ya determinado para la creación de una ley, que ahorita lo vamos a ver, donde se promulga una ley, se detecta una situación que está por fuera del marco legal y por ende se promulga una ley para cubrir o se va a crear una institución nueva, una forma nueva de hacer las cosas y para que quede establecido formalmente se crea una ley, ¿sí? Entonces esa es la razón. Y otro que me gusta mucho también, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia es un compendio de sentencias ejecutadas, ¿sí? En el tiempo, pero son sentencias que son, ¿cómo puedo decirlo? Que son a raíz de situaciones complejas, ¿sí? Sentencias que se resolvieron derivado de una situación compleja por las características que tenía el asunto, ¿sí? O sea que, por ejemplo, abarcaba varias materias para resolver ese asunto o este era algo que no era muy común de que suceda y se resolvía. Entonces, esta forma de resolver esas situaciones complejas por su interpretación, por su misma complejidad, porque abarcaba varias materias, etcétera, se resguardan en un compendio que hoy se llama la jurisprudencia y tiene la finalidad de que cuando se llegue a un caso similar, complejo, difícil de interpretar, entonces en la jurisprudencia te va a servir para resolver ese caso, ¿sí? Ese caso extraño, sui generis, que, que, que es difícil de resolverlo de manera, ¿cómo decirlo? De manera sencilla, ¿sí? Entonces hay que acudir a esta parte de la jurisprudencia. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y la doctrina es el estudio del derecho, el estudio constante del derecho por los estudiosos del derecho. En México tenemos varios estudiosos muy importantes del derecho. Recuerdo uno muy importante que se llamaba Ignacio Burgoa Orihuela, ya murió él, era un experto en el derecho de amparo este, a nivel mundial. Entonces, todas esas personas que están estudiando constantemente el derecho y que están aportando nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, abarca toda esta parte de la doctrina. Y esos cuatro conceptos son fuentes del derecho. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la costumbre como fuente del derecho. Aquí está el primer elemento. La costumbre se forma de dos elementos. Uno material que consiste en la repetición de un proceder o un comportamiento y el otro espiritual o subjetivo que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular al citado proceder o comportamiento. O sea, es una repetición constante de la sociedad de hacer las cosas de una manera, aunque nadie los obligue, pero se adopta esa actividad porque también es bueno para esa sociedad y es conveniente para esa sociedad, ¿sí? Entonces, finalmente, como les digo, alguien
por alguna razón rompe esa actividad, rompe esa forma de hacer las cosas y luego ¿saben qué dice? ¿Sabe que vamos a hacerlo ley? Esta actividad vamos a hacerlo ley para que todos estén sujetos a esta forma de hacer las cosas. Este, vamos a poner por escrito cómo hay que hacerlo. ¿Sí? Definiciones principales de la costumbre jurídica. Como definiciones célebres de la costumbre por la autoridad y prestigio de sus autores tenemos los siguientes. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerando por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. ¿Qué significa consuetudinariamente? Que nace solo, ¿sí? Sin planearlo, sin escribirlo, sin apuntarlo, nace solo. El jus moribus constitum. Y lo dice, la costumbre, según Jenny, es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que lo componen. ¿Sí? Ulpiniano o Ulpiano precisó que la costumbre es el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo uso. Entonces nos queda claro que la costumbre es una actividad repetida en una sociedad que por el paso del tiempo se convierte en ley. ¿Sí? Por lo tanto, es una de las fuentes más importantes del derecho. La ley y el reglamento. Aquí vimos la ley. ¿Sí? Dice una regla del derecho directamente emanada del poder legislativo y sancionado con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto, la promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. Hoy por hoy en nuestro gobierno está habiendo muchos cambios, muchos cambios en la ley, en la constitución. Todo es, o la mayoría de las veces es propuestas del poder legislativo, ¿sí? Perdón, del poder ejecutivo, o sea que es el presidente, ¿sí? Para posteriormente ser revisada por el Senado y eventualmente ser aprobada en su totalidad o en una parte o en lo principal o en su contenido, etcétera. Hay varias formas de aprobar una ley. Entonces, esa es una fuente muy importante de derecho. ¿Sí? La promulgación de una ley tiene un triple objetivo: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. ¿Sí? Toda ley creada, Maestro, mande, es que a unos alumnos se les reinició la computadora y quieren que les accese a la clase. a ver, permítame. Entonces los sacó de la clase. Ok. Ya le estoy dando acceso a todos. Yo ahorita ya no tengo a nadie pendiente. Muchas gracias por avisarme. Este, nomás apaguen su Maestro, dígame, perdón, buenas noches. Lo que estamos leyendo es del libro, ¿verdad? ¿cómo que, De Derecho Civil. cómo que es del libro? Claro, O sea, lo que nos está presentando son algunas páginas del libro. claro, por supuesto. Es pregunta. Toda la información viene del libro, toda la información viene del libro. Ah, ok, ok, Si ok. ustedes Gracias. se fijan en su aula, van a ver el temario, ¿sí? El temario. Ahí está el temario y ahí lo pueden revisar y ahí van a ver los temas y son precisamente lo que estamos hablando. ¿Ok? Ok, gracias. Es que como me estoy familiarizando apenas con esto. Sí, está bien, está bien. Gracias. No hay problema. Déjame le doy un trago a mi té. Perdón. Bueno, decíamos que, otra vez, la ley y el reglamento
una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo. Híjole, es que saben que se escucha un micrófono abierto y yo escucho mucho ruido. Entonces ahí les encargo, por favor. Que sí, me desconcentra. Bueno, este es más o menos el proceso de aprobación y de publicación de una ley. Está muy resumido, pero más o menos nos da una idea. Cámara de origen. Cámara de origen es la cámara que, que hace o genera la iniciativa de la ley, ¿sí? Pasa por un proceso, la cámara, de la cámara de origen pasa a la cámara revisora, donde va a revisar esa ley, ¿sí? Y una vez revisada, genera un resultado y puede volver a la cámara de origen, donde dice vuelve a la cámara de origen para la discusión de lo desechado o de las reformas o adicionales, porque la cámara revisora, cuando hay una iniciativa de ley, puede decir esto no, esto sí, esto mejor lo vamos a formar así, o lo vamos a formar así, o mejor incluye esto, entonces hace todas las anotaciones. Entonces, se vuelve a la cámara de origen para que revisen todas las anotaciones y las adecuaciones que se le hicieron, inclusive que le hayan quitado algo. Todo eso se revisa. Una vez que está revisada, vuelve otra vez a su proceso, su cámara revisora, pasa al ejecutivo, el ejecutivo la aprueba y se publica. Ninguna ley podrá iniciar su valor hasta en tanto no se publique en el diario oficial de la Federación. ¿Okay? En el diario oficial de la Federación dirá, esta ley entra en vigor a partir de tal fecha, y es así como sucede, ¿sí? A mí me encantaría que tuviéramos tiempo para ver esta parte porque está muy interesante, pero bueno, ya veremos. Jurisprudencia. Hablamos hace un momento de la jurisprudencia. Aquí está. Perdón, maestro, yo tengo una pregunta relacionada al tema de lo que está hablando. ¿Cómo podemos saber cuando ya se aprobó una ley, dónde la podemos leer o dónde podemos Cuando ya se aprobó una ley en el periódico oficial, puede ser aquí en el Congreso de Nuevo León. No estoy seguro si ya está publicada en internet, creo que la publica en internet, pero cuando ya fue aprobada, sí, cuando ya está lista. Pero en el Congreso, en una de sus salas, hay un área donde están todas las leyes que se están aprobando y publicando. Entonces, sería cuestión de darse la vuelta. A ver si yo consigo algo para decirles cómo se ha estructurado esa parte. Pero en el Congreso, digo, para no irse a la Ciudad de México, ¿verdad? En la Ciudad de México también está eso. Pero en el Congreso de Nuevo León está un apartado donde se ve las leyes que están trabajando en ellas o que se están revisando, o las que ya se aprobaron y están por publicarse. Ok, se lo agradecería mucho. Sí, claro que sí. Bueno, continuamos. Y vamos en el tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente de derecho. Conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. La jurisprudencia es una fuente formal de derecho ante las lagunas que existen en la ley, porque ese es otro tema. Cuando hay un tema complejo y la ley no es muy clara, porque a veces sucede, no es muy clara en lo que dice y se presta a interpretación, una de las partes la puede interpretar pues a su favor y la otra parte la puede interpretar pues a su favor, ¿sí? O manifestar que la ley tiene lagunas y que la ley no es clara. Entonces, por lo tanto, no podemos resolver este asunto porque la ley no nos ayuda a resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el escrito, en la demanda, tú pones ahí, tú expresas ahí por escrito que en la jurisprudencia, en el apartado 4 del libro 5, en la página tal, hay un caso similar que se resolvió de esta manera y yo quiero que se apeguen
a este caso que lo marca la jurisprudencia para poder resolver este asunto en particular, ¿sí? Entonces, en la jurisprudencia es como una Biblia, haz de cuenta, es un libro muy grande y se tiene que expresar en tu escrito. Cuando tú te quieres apoyar en un precepto de la jurisprudencia, tienes que poner el apartado, está en el tomo 4, en el apartado de, por decir, sentencias civiles, en el capítulo 3, todo lo tienes que referenciar para que el juez a su vez, a ver, este cuate me está refiriendo una sentencia que se llevó a cabo en jurisprudencia de tal fecha, ¿sí? Entonces el juez toma el libro, ahorita ya está por internet, pero antes eran libros, entonces toma el libro, el tomo 4, el apartado tal, lo que tú le pusiste ahí, entonces lo revisa, entonces el juez dice, ah, caray, no, pues sí, puedo resolver, me cuadra lo que me está diciendo, entonces voy a resolver en base a jurisprudencia. Y es súper válido, tiene mucho poder y es de hablar de jurisprudencia y resolver asuntos basados en jurisprudencia. Estamos hablando de abogados de otro nivel, ¿okay? De un nivel un poquito más alto, de abogados que están un poquito más estudiados, que se meten más a los libros, etcétera. Entonces, ojalá que aquí todos los que estamos aquí seamos de ese tipo de abogados. Estos son los libros de la jurisprudencia, ¿sí? Jurisprudencia en materia civil, sistematizada, 1996, tomo 2, ¿sí? Aquí hay más libros de jurisprudencia, entonces eran un montón de libros, ya están digitalizados. Quiero que veamos un video de lo que es la jurisprudencia, es un abogado que lo platica así muy, muy ameno, para entender bien qué es esto que les estoy diciendo. Permítanme un momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Deja ver cómo le voy a hacer aquí. Voy a dejar de compartir y voy a salir yo un poquito de video para que no tengamos problemas con el internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Es un poquito gritón el muchacho pero vamos a compartir. Bienvenidos a El Derecho es para Todos. El día de hoy, ¿qué es la jurisprudencia? La definición de jurisprudencia nos arroja tres aspectos esenciales del concepto. En primer lugar, son criterios de interpretación de la ley, que se emiten a través de sentencias, solamente ante los órganos supremos del Poder Judicial y que se hacen obligatorios cuando se reiteran en 5 ocasiones para el caso mexicano de manera ininterrumpida, es decir, consecutivamente. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Ahora vamos a desglosar cada una de estas partes del concepto, para explicarlas detenidamente. El punto número 1, criterios de interpretación de la ley a través de sentencias. Como todos ustedes saben, la ley está escrita en documentos, como el caso de esta pequeña y muy bonita Constitución. Y aparentemente algo que está escrito todos podemos entender lo mismo respecto de lo que dice ahí, pero no es así. Muchas veces la legislación tiene palabras que pueden tener una interpretación un poco ambigua. Por ejemplo, este artículo 34 de nuestra Constitución mexicana, que dice, para ser ciudadano de la República son aquellos varones y mujeres que teniendo la nacionalidad mexicana cumplen 18 años y, fracción 2, tienen un modo honesto de vida. ¿Qué es un modo honesto de vida? Es algo muy subjetivo. Para unas personas puede ser una cosa, para otras personas otra. Entonces la jurisprudencia interpreta este tipo de conceptos. Por ejemplo, para el caso particular, modo honesto de vida se entiende como simplemente cumplir las leyes.
Aquí les va otro ejemplo de jurisprudencia. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución dice que es obligación de los mexicanos, en la fracción cuarta, contribuir para el gasto público. Esto es, pagar impuestos. Alguien puede interpretar, y ha tratado de interpretar en este caso, bueno, si el artículo literalmente dice es obligación de los mexicanos, entonces los extranjeros no tenemos que pagar impuestos en México. Y esto es parcialmente cierto. Si un extranjero solamente viene de visita y no genera riqueza en nuestro país, no tiene la obligación de pagar impuestos. Pero cuando este extranjero trabaja en nuestro país, genera riqueza, entonces respecto de esa riqueza, respecto de esa fuente de ingresos, sí tiene que pagar impuestos a nuestro país. Y eso, bueno, digamos que la ley no lo dice claramente, pero la jurisprudencia lo ha interpretado de tal manera. Segunda característica, solamente pueden emitir jurisprudencia como tal los órganos supremos del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial es aquel que se dedica a aplicar las leyes, se integra básicamente por los jueces de la nación. En este sentido, estos jueces están organizados por una jerarquía claramente definida y solamente los demás jerarquía son aquellos que emiten criterios jurisprudenciales. Para el caso mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados de circuito. Los demás emiten criterios sí, pero no constituyen jurisprudencia. Última característica del concepto, la reiteración. Para que la jurisprudencia sea obligatoria no basta con una decisión, esto regularmente, después vamos a ver un caso particular, sino que tiene que reiterarse este criterio de interpretación. Para el caso mexicano, el criterio más común es que se reitere en 5 ocasiones consecutivas. Esto es decir, se plantea un caso sobre un artículo que se tiene que interpretar, en ese caso los jueces interpretan que es A, después en el caso 2 interpretan otra vez que es A, y así sucesivamente hasta que se integren 5 casos consecutivos. Respecto de la reiteración, les decíamos que hay una pequeña excepción, porque también se puede constituir la jurisprudencia en un solo caso. Esto es por contradicción. Como hay muchos tribunales colegiados en el país y el derecho tiende a ser bastante complejo, puede darse el caso que tribunales colegiados tengan tesis de jurisprudencia distintas, diversas, que tengan criterios totalmente opuestos sobre el mismo asunto de ley. Entonces, cuando esta situación se presenta, la jurisprudencia se resuelve por contradicción de tesis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese caso, en esa sola sentencia, la Corte establece cuál es la jurisprudencia que debe prevalecer. Pero para que se dé la contradicción, antes tendría que haber existido otras 2 jurisprudencias por reiteración que son opuestas en sus criterios. La jurisprudencia es tan relevante como fuente del derecho que entre los abogados hay un dicho común que reza de la siguiente manera: bueno, eso dice la ley, pero hay que ver qué dice la jurisprudencia. Porque muchas veces los criterios de interpretación están más avanzados que la ley. Y si bien tú solamente te basas en lo que dice el código, puede ser que estés atrasado y que no puedas alegar todos los argumentos que tienes para un caso si no revisas la jurisprudencia. Otro caso bastante relevante de jurisprudencia, la unión entre parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado a través de tesis jurisprudenciales que esta es legal en todo el país y que es discriminatorio aquellos artículos de las entidades federativas que prohíben a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Por lo tanto, si una persona vive en un estado, en una entidad federativa, por ejemplo en el caso de Veracruz, donde no se permite el matrimonio entre estas personas, a través de un amparo aplican la jurisprudencia y entonces sí se les permite casarse. Por eso es muy importante la jurisprudencia como fuente del derecho. Si ustedes tienen que consultar jurisprudencia, actualmente es bastante fácil. Antes teníamos que revisar en libros y libros cuáles eran los criterios con base en índices y prácticamente leer una por una. Y hoy en día la Suprema Corte de Justicia en su página web oficial dispone de un buscador en el cual solamente pones el término clave y te arrojan las jurisprudencias específicas que pueden tener relevancia particular para el caso que tú estás investigando. Entonces recuerda, la jurisprudencia es una fuente del derecho que consiste en la interpretación de la ley que hacen a través de sentencias los órganos supremos del Poder Judicial y que se vuelve obligatoria cuando se reitera en 5 ocasiones consecutivas. Espero que con eso haya quedado claro el tema de hoy. Espero sus comentarios, sus sugerencias. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartirnos y nos vemos en la próxima. Recuerden, el derecho es para todo mundo. ¿Se escucharon bien? ¿Está claro? Como lo dije.
dijo Sí. ahí el abogado, es de abogados más estudiados el utilizar la jurisprudencia porque estás apoyándote en mayor soporte de argumentos para defender un caso o para decir que está mal una situación. Entonces, no enfocarnos solamente al Código Civil o al Código Penal, sino buscar más argumentación. La argumentación en el derecho es muy importante. Hay cursos inclusive de argumentación en el derecho y no es otra cosa que defender lo que estás diciendo. Nada más que acuérdense que aquí, bueno, ahorita ya hay mucho tema oral en el derecho, pero hace 10 años era todo escrito, todo escrito, todo escrito, todo escrito. ¿Ok? Tengo preguntas. José, ¿me quiere decir algo? Sí, maestro, mire, yo no alcancé a ver muy bien el video, pero sí lo escuché. Okay. Entonces, ¿la jurisprudencia es lo que los abogados toman como base para decidir qué se va a hacer en un caso o qué ley se va a aprobar o Más cuál bien no, ¿verdad? para apoyarse. Para apoyarse Para en apoyarse en algo que están decidiendo. Y ese apoyo le va a llegar al juez y el juez más bien con eso, él se va a ayudar para resolver de una manera pues de la que tú estás promoviendo, ¿no? Para sí o para no. ¿Ok? Un abogado va a ver asuntos para negar o para confirmar o para decir que sí. Entonces tienes que apoyar lo que tú estás diciendo. Y si lo apoyas en una jurisprudencia, entonces, pues más que mejor. sí, entonces es un apoyo, entonces, la jurisprudencia. Es un apoyo para esos casos complejos donde se presta para interpretar la ley, que la ley no está muy clara, que es un caso difícil, complejo, entonces te apoyas en la jurisprudencia. Cuando tú estás viendo un asunto, ustedes que son abogados, que van a ser abogados, y a la hora que están viendo un asunto, y ustedes quieren que ese caso se resuelva de manera afirmativa para ustedes o para su cliente, tienen que apoyarlo con todas las herramientas posibles, con todo su conocimiento, para que cuando llega el juez diga, no, pues sí tiene razón, ¿no? Tiene razón el abogado en decir que el cliente tal tiene la razón. Entonces, ¿cómo te apoyas? Con la ley, con la jurisprudencia, con preceptos, con pruebas, con etcétera, ¿no? Ya entendí, maestro, gracias. Entonces, la jurisprudencia es un apoyo Sí, para exactamente. todo este tipo de cosas. Así es. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Elda, ¿quiere decir algo? Sí, mi duda es sobre el ejemplo que puso de Veracruz del matrimonio igualitario que se tuvo que llegar al amparo para aplicar la jurisprudencia. Okay. ¿Es necesario el amparo o solamente fue por el ejemplo? No, estoy seguro que estaba hablando de un caso real, particular. Algunos de los estados les habrán negado el matrimonio del mismo sexo, la autoridad, entonces el amparo procede contra todos los actos de autoridad en los cuales tú te sientas vulnerado o agraviado, entonces utilizaron ese recurso. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Berenice, creo que dice la segunda persona. Sí, va, Berenice, ¿quiere decir algo? Hola, buenas noches. Sí, Buenas noches. probablemente como entre tarde tengo ahí unas lagunas en cuestión de conceptos. Okay. En este caso me queda la duda en lo que nos referimos a jurisprudencia. Entiendo que es en lo que se basa para tomarlo, pero la jurisprudencia sería como la Constitución, un conjunto de leyes, una normativa en donde digo, vaya, lo que es no es un conjunto de leyes, sí es un compendio. Vamos a suponer que es la Constitución, pero en la Constitución hay leyes, en la jurisprudencia hay sentencias, ¿sí? O sea, asuntos que ya se resolvieron, ¿sí? Ahí los describen, cómo se resolvieron determinados asuntos complejos derivados de leyes que se prestaron para interpretarse, que fueron complejos para resolver, etcétera. Entonces, la jurisprudencia es un compendio de sentencias, no de leyes, de Entonces la sentencias. jurisprudencia sería diferente en cada estado.
Pues sí, o sea, la jurisprudencia, es que tú puedes apoyar tu jurisprudencia en Monterrey en un caso que se llevó en Chiapas. O Ok. sea, eso se utiliza a nivel federal, tú lo puedes utilizar de cualquier estado, no nada más de Nuevo León, por ejemplo. Y, por ejemplo, para checar este tipo de catálogo de sentencias, ¿están como las normas oficiales mexicanas en una página como el Diario Oficial o cómo se revisaría estas jurisprudencias? En la Suprema Corte de Justicia, decía el del video, hay una página, o sea, si entramos en el internet, en la página de la Suprema Corte de Justicia, hay un apartado de jurisprudencias y ahí puede uno buscar, pide ciertos parámetros para poder buscar, entonces, pero ahí es donde se puede buscar, Ok, muchas gracias. al contrario. Bueno, continuamos. Muy bien, vamos a ver un tema un poquito complejo que se llama el principio de la irretroactividad de la ley. Entonces, dice el precepto, dice, no será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella, en virtud de ella. Entonces, ¿qué significa este tema de la retroactividad de la ley? Les voy a poner un ejemplo y ahorita vamos a ver otro video. Entonces, ¿qué significa esta parte? Imagínense que una persona hoy, el día de hoy, 27 de enero del 2025, roba una casa, golpea a la señora que está ahí, la lesiona gravemente y el chavo se escapa, ¿sí? Entonces, 2025. Y en la ley dice que el robo con lesiones, con intento de homicidio, tiene una pena de 10 años de cárcel, por decir algo, ¿sí? Pero este cuate, pasa el tiempo, 2025, 2026, ya estamos en el 2030, ¿sí? En el 2028 la ley cambia y dice que ya no van a ser 10 años, sino que van a ser 15 años de cárcel por robo, por violencia, intento de asesinato, etcétera, etcétera. O sea, cambió de 10 a 15 años. Pero este cuate lo agarran en el 2035. Lo agarran en el 2035. ¿Qué ley le van a aplicar? ¿La de 10 años? ¿O la de 15 años? ¿O la que esté prevaleciendo en el momento que lo atrapen? Ahí es donde, bueno, es que, bueno, hablé sin que me dejaran. Sí, no, adelante. Pero si me permiten tomar la palabra, pues allí está un poco, ya sería cuestión también de la defensa, porque, por ejemplo, si yo tuviera que defender a ese criminal, diría, no, pues júzgalo con la ley de cuando se cometió el delito, es decir, hace 10 años, cuando la pena eran 10 años, Exacto. en este caso el Estado o el fiscal o quien sea, nos van a insistir en que el juez lo juzgue por la ley que es actual, que es el día de hoy. Entonces, ustedes nos van a decir cuál es la correcta. En parte tiene razón. La realidad es que por eso dice este precepto, no se le dará efecto retroactivo a la ley en perjuicio de persona alguna. De hecho está en la Constitución. Entonces, a este cuate que lo atrapaste, no le puedes aplicar la ley actual o la ley que más lo afecte, sino que vas a aplicarle la ley que estaba en el momento que cometió el delito, ¿sí? Sin embargo, si esa ley, que era cuando cometió el delito, que era de 10 años, por alguna razón la bajaron de 10 a 8, en vez de subirla, no la subieron, la bajaron a 8, le vas a aplicar la de 8 años. O sea, la Constitución dice, no le darás efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No aplicarás la ley en perjuicio de persona alguna. Entonces, si le afecta, no se la vas a aplicar. Si le beneficia, sí se la aplicas. Más o menos de eso habla el principio de irretroactividad de la ley. ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, pues el tema es que yo ahorita estoy hablando de un caso hipotético
y ahí vamos a beneficiar al victimario, ¿sí? En ese caso. Pero en otras situaciones, beneficias al que no cometió el error o al que no cometió el delito. Entonces, las leyes siempre tienen un fundamento, pero pues nunca ayuda a todos por igual al 100%. Siempre ayuda a unos, pero afecta a otros. Entonces, pero ese es el principio de retroactividad de la ley. Como les digo, está en la Constitución, ¿sí? Entonces, abusados con eso. Vamos a ver un video bien rápido de esto. Ya para cerrar, dejar de compartir. Muy bien, ahí va el video. Yo voy a salir de aquí de cámara. Pues bien, vamos a terminar el tema de retroactividad. A manera de membranza, nada más recordaré de manera general 2 reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se crea el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico, y esa es la que deberemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera el concepto de retroactividad. Y entonces podríamos decir que la retroactividad es hacer que una norma jurídica surta sus efectos, o hacer que una norma jurídica surte efectos hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general. La regla general es: la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicia su vigencia, y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente. Es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir, la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surte efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún. Entendido este pequeño concepto de retroactividad, entonces entendemos que lo que se logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma
regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso es lo que puede hacer, es hacer que la norma pueda volver hacia atrás, y esto es una excepción a la regla general, y aquí lo tenemos claramente. La norma puede ser retroactiva, sí, pero aquí viene una regla, o mejor dicho, aquí viene una aclaración. Esta excepción a la regla, la retroactividad, solamente aplica si y solo si esa retroactividad es en beneficio de las personas o de los sujetos a quienes se pretende aplicar. Es decir, yo puedo hacer que una norma jurídica sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley. A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es algo, es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después. La víctima o el sujeto pasivo del delito se presenta ante el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Y entonces fíjense, tenemos 3 momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero de 2011 cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero del 2012, un año después, y prácticamente un año después se estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento en que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto o real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito, no importa cuándo se le acusó formalmente o cuando se le detiene, lo que me importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Hasta este momento, con el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Es decir, cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado, la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla. Es decir, podemos aplicar la norma, es decir, fíjense, podemos aplicar la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar, ¿qué norma beneficia más a Juan? ¿La que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene y que se le inicia el juicio? Y si la que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. La norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento en que comete el delito, pues entonces apliquemos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces apliquemos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué?
porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era vigente. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla. Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente es, lo que siempre tenemos en mente es, la norma jurídica que debo de aplicar es la que tenemos cuando se nos presenta el conflicto. Hoy llega a mi despacho una persona, me plantea un problema y inmediatamente lo que tenemos en mente es aplicar el código o la ley o la norma jurídica que en ese momento conocemos. La norma jurídica vigente que conocemos en ese momento que nos está planteando el problema. Pero perdemos de vista que tal vez esa norma, pero perdemos de vista que el acto jurídico, el acto jurídico del que deriva el conflicto tal vez no se presentó en ese momento. Si el cliente me llega y me platica, en este momento acabo de, no sé, el día de ayer, el día de hoy por la mañana firmé un contrato con X persona y resulta que hoy en la tarde ya no lo quiere cumplir, bueno, pues digo, no hay mayor problema. Sería sería el colmo o sería mucha coincidencia que la norma jurídica cambiara en horas. Pero ¿qué pasa si me plantea un problema mi cliente el día de hoy respecto de un acto jurídico que se firmó hace 1 o 2 años? Ahí es donde tengo que estar atento y determinar la norma jurídica que se aplicaba al acto jurídico de mi cliente sigue siendo vigente hasta este momento. Si la respuesta es sí, no hay mayor problema. Pero si la respuesta es no, ha cambiado desde que se creó el contrato hasta la fecha, entonces debo de estar atento a si es o no viable aplicar aplicar la excepción a la regla como es la retroactividad. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Está muy bien explicado. Sí, está interesante. Así es este tema, está en la Constitución, o sea, es una ley suprema que está en la Constitución. Valdría mucho la pena ver el fundamento, qué es el fundamento, el por qué le hicieron así. Bueno, pues pueden ser muchas razones. José quiere decir algo. ¿Tiene la mano levantada o fue desde el principio? Sí, buenas noches, maestro. ¿Sí me escucha? Sí, dígame. Sí, bueno, así básicamente, maestro, a ver si se comprendió. No puedes aplicar una ley nueva a un delito viejo, sí, pero si esa ley no actúa en perjuicio del afectado, sí se puede aplicar. Eso es la retroactividad. Exactamente. O sea, tienes que aplicar la que le beneficie, la que más le beneficie, no importa si es la vieja o es la nueva ley. Es la que le beneficia y ustedes como abogados tienen que revisar eso. A la hora que viene una persona que cometió un delito, tienen que revisar si la ley ha cambiado para ese delito. Entonces ustedes se van a enfocar a aplicarle a esa persona, a ese cliente, la ley que más le beneficia o la que menos le perjudica, como lo quieras ver. Que las leyes cambian en su sentencia, básicamente. ¿De acuerdo? Gerson, Isaac, ¿quieres decir algo? Sí, maestro. Bueno, pues esa parte sí queda clara, la de a qué se refiere la retroactividad de la ley. Bueno, en un caso como el que usted mencionaba, cuando es una agresión y que es víctima agresor, pues obviamente el beneficio de la víctima, si se puede decirlo así, pues es la justicia, ¿no? Cualquiera que sea la última palabra del juez, pues ese va a ser el beneficio para él. Pero ¿qué pasa cuando son conflictos, o sea, de un interés de dos personas? Es decir, que una ley, pues ahora beneficia a una parte, pero a la otra la maleficia. Exacto. ¿Se puede dar esos casos o ya es Sí, algo muy... sí se puede dar esos casos, por ejemplo, el que está defendiendo al agresor contra el que está defendiendo al agredido,
El agredido puede decir, oye, pero ¿por qué le vas a aplicar esa ley? Porque lo dice la Constitución. La Constitución lo permite y es ley suprema y nadie la puede cambiar. Entonces, Se le da prioridad a la sí, retroactividad. es un tema de humanidad. Perfecto. Se puede prestar a muchas cosas, pero es Gracias. un tema de humanidad, así es. Sí, gracias. De nada. Tengo a María Idalia. ¿Quiere decir algo, María Idalia? Sí, buenas noches, Buenas maestro. noches. En la o sea, en este tema, entonces, prácticamente no aplica la que lo perjudique, pero si estás defendiendo a la persona que, o sea, que se vio afectada. Es lo que decía hace un momento, es lo que decía hace un momento. Pues lo que tú, si estás defendiendo al agredido, lo que vas a cuidar es que realmente se le aplique la ley que sea, pero que se le aplique, ¿sí? Que se le aplique porque eso está fuera de tu alcance, ¿sí? Fuera de tu alcance porque es una ley de la Constitución. Entonces tú no lo puedes modificar esa ley. Lo que sí puedes hacer es que realmente se le aplique y que realmente lo metan a la cárcel por la ley vieja, la nueva, la que sea. ¿Sí? Y ya su defensa pues cuidará que se le aplique la ley que menos le perjudique. Ah, ok. Por ahí les dejé una tarea. Es básicamente como un resumen de varios temas. Sí les encargo mucho que sean muy estructurados al hacer su tarea, que la hagan, yo quiero tareas bien hechas, que me invite a leerlas, porque todas las leo. Entonces, cuiden mucho esa parte, es importante. Acuérdense que vamos a ser abogados, tenemos que ser muy claros en lo que decimos. Va a cambiar la fecha, me parece. ¿Por qué me dice que va a cambiar la fecha? Espérenme. Maestro, sobre la tarea va a cambiar la fecha, me parece que está vencida. Disculpe, se me olvidó bajar la mano, no te preocupes. Muy bien, sí entiendo. Escuchen bien, se tarda mucho, pero sí se escucha bien. Ok. Muy bien, de esta MR que me dice que la tarea le parece que está vencida, ¿de qué aula es? Si me puede decir, por favor. A ver, María Gutiérrez, María Idalia Gutiérrez, aula A. Es del aula A, profe. A mí también me parece lo mismo. Vencida, caray. Bueno, ahorita reviso eso, ahorita mismo reviso eso. Me parece que se tenía que entregar la fecha al 26 de enero. Ok, bueno. Sí, en la parte de arriba sí está bien, digamos que la fecha, pero al finalizar de su texto dice de que hasta septiembre. Bueno, ahorita reviso eso. A mí me parecía que era de la semana pasada. Iniciar la semana, no me acuerdo qué día cayó el lunes, pero cerraba el trabajo el 26 de enero. Yo también estoy en el Respecto a aula las instrucciones, no tengo ninguna duda, pero con el tema de la fecha de entrega sí había ahí un problemita porque decía que tenía un retraso. ¿Saben de que cuando estaba arreglando eso, estaba la plataforma muy lenta, muy lenta? Entonces, a lo mejor no, digo, a la hora de yo cambiar fechas y todo, no se registraba. Pero bueno, ahorita lo reviso eso y ahorita queda listo. Respecto a la tarea, yo sí tengo una duda. Pidió proyectos, ¿quiere que subamos 3 documentos o vamos a hacer un solo documento de los 3? Un solo documento, o sea, una hoja o hoja y media de cada tema, ¿sí? O sea, es una sola portada y luego un tema y luego el otro tema y luego el otro tema y luego la conclusión, etcétera, lo que les pedí ahí. Ok. ¿De acuerdo? Si siguen teniendo dudas o algo, me avisan por mensaje, yo voy a estar al pendiente y los voy a estar por ahí revisando. ¿Sí? Maestro, yo tengo una duda. ¿La conclusión va a ser de cada tema, o sea, de cada página o de todo el una tema, va a ser una Ah, sola ok. conclusión.
Gracias. De nada. Maestro, yo tengo una duda referente a la clase de hoy. Los videos que puso durante la clase, ¿los va a poner también en la plataforma para que podamos verlos después? Claro, claro, todos los voy a ir poniendo, todos. Sí, por favor, profe. La verdad están muy interesantes y yo con el primero solamente pude escucharlo, pero no verlo. Okay, Entonces sí me interesa verlos. No cuenta con eso. Gracias. Todos los videos los estoy grabando y se van a subir a la plataforma. Profe, una pregunta. Dígame. Esta tarea es para el domingo 2 de febrero. Correcto. Límite, fecha límite. Si no la entregamos ese día, ¿la podemos entregar al día siguiente? Avíseme, si no puede entregarla me avisa, pero la idea es que pues, por eso hay fechas y hay términos, ¿no? Si no, pues no le pondríamos fecha, hay que le entreguen cuando quieran. ¿Sí me explico? Tenemos que tener un Sí, pero orden. como en otras materias dice tarea entregada después de la fecha límite, calificación máxima 8. Bueno, hay maestros que así se manejan. Ya veré yo si hacemos algo de ese tipo, pero yo no quiero que ustedes se vayan con esa idea. Tenemos un compromiso, hay que hacerlo. Entiendo que se pueden presentar situaciones que no podemos controlar, ya veremos cada caso particular. ¿Okay? Bueno, si no hay otro tema, déjame pongo a corregir eso para que ahorita ya quede listo. Trabaja para subir este video que estamos grabando y a darle y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. ¿Les parece? Briana, ¿quieres decir algo más? Sí, maestro. ¿Esta clase la va a subir mañana, hoy o en un rato más? ¿Cuándo? Hoy, ya para mañana ya va a estar arriba. Ok, muy bien, muchas gracias. Okay, de nada. Pues que pasen buenas noches, muchas gracias por atender esta clase y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? Gracias, Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la clase. Gracias. Buenas noches. La letra que ustedes quieran, la tarea de la letra que ustedes quieran. Digo, tampoco me hagan una letra grandísima, entre 12 y tamaño 12 o 14, la letra que ustedes gusten. No más grande. ¿De acuerdo? Buenas noches. Buenas noches.